Vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 139, sobre la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Iniciamos. Al músico principal, Salmo de David, lo vamos a leer completo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra mis enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Gloria a Dios. Entiendo que este es un salmo precioso, ¿verdad? Que nos enseña muchísimas cosas. Pero lo primero que vamos a aprender en esta noche sobre este salmo es que Dios siempre está presente. Él nos conoce de manera absoluta. No hay nada de nosotros que el Señor nos conozca. Y es que el Salmo 139 inicia con una declaración bastante interesante acerca del nivel de profundidad con el que el Señor conoce al ser humano. Fíjese que en el versículo 1 David expone: oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. David no dice que el Señor únicamente sabe quién Él es, no, sino que lo ha examinado y lo ha conocido a profundidad. Y tal como con David, el Señor nos ha examinado y nos ha conocido a profundidad a cada uno de nosotros. El Señor sabe, hermanos, perfectamente cuando usted y yo nos levantamos, nos acostamos, estamos tristes, estamos felices, estamos trabajando, ¿verdad? Estamos descansando. El Señor lo conoce absolutamente todo. Gloria a Dios. Y esto nos lleva a entender que Dios no únicamente observa nuestras acciones externas, porque muchas veces sabemos que Dios es omnipresente, ¿verdad? Que Dios conoce todo, pero no tenemos la conciencia del nivel de profundidad con el que el Señor nos conoce. Y es que más allá de ver lo que hacemos, el Señor discierne cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestras motivaciones, los deseos de nuestro corazón. Y el Señor sabe perfectamente si nosotros le estamos dando el primer lugar en todas nuestras vidas o le estamos dando un lugar secundario. Con eso a Él no lo podemos engañar. Y este conocimiento perfecto de Dios tiene implicaciones que son sumamente importantes para la vida de todo creyente.
Porque cuando uno es consciente de la presencia de Dios, desaparece de nosotros la necesidad de aparentar una espiritualidad que no poseemos. Porque muchas veces, ¿verdad?, queremos ser notados, queremos ser vistos y queremos engañar a los que están a nuestro alrededor aparentando una vida consagrada que no poseemos. Sin embargo, al Señor nosotros no lo podemos engañar, porque Dios lo sabe absolutamente todo. Y este mismo conocimiento perfecto es el que le da, por así decirlo, felicidad y tranquilidad a aquel corazón que decide vivir en integridad delante de Dios. Porque sabe que aunque nadie lo esté viendo a su alrededor, aunque nadie lo esté notando, el Señor sí sabe que usted está decidiendo vivir en integridad delante de su presencia. Gloria a Dios. Y es que, hermanos, aunque muchos de nosotros solemos basarnos en lo que vemos, ¿verdad?, en interpretar lo que creemos que hemos visto y hemos entendido de esto, el Señor va mucho más allá siempre. Y su conocimiento tan perfecto de nosotros no lo lleva a Él a rechazarnos. El Señor conoce lo más oscuro, lo más negro, por así decirlo, que nosotros hemos guardado, el pecado más grande que hemos ocultado, que no le hemos confesado a nadie. Y sin embargo, a pesar de que Él lo sabe, Él día tras día extiende su gracia y su misericordia y nos llama continuamente al arrepentimiento y a la restauración. Y cuán testarudos solemos ser nosotros que por más que el Señor nos llama al arrepentimiento y a la restauración, no hacemos caso. Ay, Señor, que yo no estoy listo ahora. Ay, Señor, que quizás más adelante. Y el Señor continuamente nos vive llamando al arrepentimiento y a la restauración. Asimismo, el Salmo 139 nos enseña que la presencia de Dios no está limitada ni por el tiempo ni por el espacio. Mientras usted y yo estamos aquí, ¿verdad?, y necesitamos trasladarnos a otro lugar para estar presente, el Señor no necesita hacer esto porque Él llena toda su creación de su presencia, nos dice la palabra. Y esta es una verdad que debemos arraigar celosamente en nuestros corazones, porque va a llegar a nuestras vidas diversas situaciones en las que usted y yo vamos a experimentar un sentimiento de soledad. Puede ser por una enfermedad, puede ser por una decepción, una ruptura, incluso por lo más mínimo. Sin embargo, el Señor nos recuerda y nos reitera día tras día en su palabra que su presencia permanece inalterable en medio de nuestras vidas. No importa lo que estemos atravesando, no importa que estemos en la felicidad más grande o en el hoyo más profundo, el Señor siempre está ahí con nosotros. Gloria a Dios. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a entender lo siguiente, y es que cuando vivimos coram Deo, aprendemos a vivir en integridad. Cuando usted y yo vivimos delante de la presencia del Señor, aprendemos a vivir con integridad. ¿Qué significa esto? Bueno, a lo largo del Salmo vemos cómo David continúa afirmando que no existe un lugar donde él puede esconderse de la presencia de Dios. Él dice que si asciende a los cielos, ahí está Dios. Si desciende al Seol, ahí está Dios también. Si atravesara el mar y permaneciera en oscuridad, aún ahí la presencia del Señor estaría acompañándolo. Y ojo con esto, esta presencia que describe no es una presencia que limita la libertad de David. No, es una presencia que está justo ahí para darle guía, dirección y propósito a su vida. Y tal como con David, hermanos, la presencia de Dios nunca va a limitar nuestro libre albedrío. ¿Usted sabía eso? Que el Señor nos llama a obedecerlo, nos llama a hacer cosas para Él, pero en nuestras manos está si las hacemos o no. El Señor nunca nos va a obligar a hacerlas. Y es que quien vive consciente de la presencia de Dios en su vida
entiende que esta presencia está aquí para darle dirección y propósito, y ya no hace las cosas por hacerlas, sino porque entiende que lo que está haciendo glorifica o no a Dios, y por ende trata de glorificarlo en todo lo que hace. Y es que vivir con esta conciencia suele transformar la forma en la que usted y yo vemos la vida o vivimos la vida diaria. Porque muchas veces nos sucede que actuamos únicamente de la manera correcta cuando estamos siendo observados. ¿A cuánto nos ha pasado eso? A muchos, ¿verdad? Ay, que hoy me va a supervisar mi jefe, por ejemplo, en el trabajo, que yo voy a ser el mejor trabajador en este día. Sin embargo, los demás días yo doy el mínimo. Incluso en cualquier otro lugar que queremos destacar porque nos están observando. Pero la persona que vive consciente de la presencia de Dios, que vive el Coram Deo, entiende que el Señor lo observa en todo momento y por ende desaparece de esa persona la necesidad de llevar una doble vida. Ya no va a haber una personalidad para la casa, una para la iglesia, una para el trabajo, una para los amigos, no, sino que procuramos ser la misma persona donde quiera que nos dirijamos, porque entendemos perfectamente que nuestro único motivo de vida es honrar y glorificar el nombre de aquel que nos creó y que merece toda la gloria. Gloria a Dios. Y con base en esto, hermanos, vale la pena que nosotros hagamos un autoanálisis, ¿verdad? Como dicen por ahí, un análisis introspectivo, y nos preguntemos que cómo cambiarían nuestras decisiones diarias si nosotros recordáramos constantemente que el Señor está presente. Cómo yo, Mayri, cambiaría mis decisiones diarias si yo recordara constantemente que Dios está presente. Quizás yo actuaría con más amor, con mayor sensibilidad, con mayor honestidad, porque muchas veces solemos ser deshonestos también, ¿verdad? Quizás enfrentaría las pruebas, las dificultades de una manera distinta, porque entiendo que aunque quizás me sienta sola, la presencia del Señor está ahí conmigo, guiándome y dirigiéndome. Y es importante que cuando tengamos el tiempo y la oportunidad en intimidad con el Señor, nosotros hagamos este análisis en donde examinemos nuestra mente, nuestro corazón y todas las acciones que realizamos diariamente, en donde no somos conscientes que el Señor está ahí con nosotros, porque hasta en lo mínimo el Señor espera que nosotros le glorifiquemos, hasta en lo mínimo. Asimismo, es importante entender que cuando usted y yo vivimos Coram Deo, encontramos paz en medio de la tormenta. Y qué hermoso es esto, ¿verdad? Es que una de las bendiciones más hermosas de vivir siendo consciente de la presencia de Dios es que nunca vamos a enfrentar las dificultades que lleguen a nuestra vida estando solos. Nunca. Cuando David expone en el Salmo que no existe un lugar donde él pueda esconderse de la presencia de Dios, él no solamente nos está diciendo acerca de la omnipresencia de Dios, lo grande y poderoso que es el Señor, no. Él está estableciendo la profunda confianza que él tiene en Dios, porque él sabía que sin importar donde él se encontrara y el problema que él estuviese atravesando, el Señor iba a estar ahí acompañándolo. Él sabía y tenía la conciencia de esto. Y es que muchas veces nosotros nos equivocamos, porque la paz que proviene de Dios no consiste en la ausencia de problemas. Y esto es algo que nos cuesta mucho entender a nosotros. Y muchas veces nosotros oramos, ¿verdad? Y decimos, ay Señor, yo quiero experimentar una paz que sobrepase todo entendimiento. Y no logramos entender que para experimentar una paz que sobrepase todo entendimiento, tenemos que experimentar una situación que nos hiera y que nos quebrante.
Y muchas veces pedimos, pero no sabemos por lo que estamos pidiendo. Porque aquella persona, hermanos, que vive en paz, no necesita experimentar paz porque ya la posee. Si usted quiere experimentar una paz que sobrepase todo entendimiento, pues va a experimentar una situación que verdaderamente va a quebrantar su alma y su espíritu. Para que usted entienda que su dependencia viene del Señor. Su dependencia está en Dios. Usted no depende de nada más en esta tierra. Gloria a Dios. Y es que muchas veces nosotros oramos al Señor creyendo como que Dios es nuestra varita mágica, ¿verdad? Porque hasta yo confieso que a veces yo lo he hecho. Ay, Señor, me duele aquí o tengo tal problema, soluciónalo. Ay, Señor, yo necesito tal cosa, arréglalo tú, ¿verdad? Muchas veces oramos creyendo que el Señor tiene que responder en el momento en que nosotros estamos pidiendo. Y la palabra del Señor nos corrige y nos dice a nosotros que muchas veces la intención de Dios no es eliminar el problema de nuestras vidas, no es eso, sino que usted y yo entendamos que aún en medio del problema y de la dificultad, Él está ahí acompañándonos y su presencia nunca nos va a dejar solos. Porque el Señor en ninguna parte de la Biblia, en ningún momento, Él nos ha prometido una vida, ¿verdad?, sin problemas, sin situaciones, ¿no? Él no nos ha prometido eso. Él nos prometió que a pesar de las dificultades, a pesar de los conflictos, de las enfermedades y de todo, nunca enfrentaríamos nada de esto sin su presencia. Porque la paz que proviene de este mundo consiste en que todo esté bajo control. Porque nosotros mismos en nuestra humanidad, ¿verdad?, lo experimentamos, que cuando todo en nuestro alrededor está bajo control, nosotros estamos tranquilos. Y cuando pasa la mínima cosa, ya nos queremos volver locos. Ay, que cómo yo voy a arreglar tal cosa, que cómo esto, que cómo lo otro. No, la paz que proviene de Dios permanece aun cuando las circunstancias parecen estar fuera de control. Y es que cuando usted y yo entendemos esta verdad y entendemos que vivimos corandeo, comprendemos que la prueba no es una señal de que Dios nos ha abandonado, sino que es una señal de que algo mayor quiere el Señor hacer en nuestras vidas. Con algo el Señor se quiere glorificar en nosotros, ¿verdad? Y es que cuando aceptamos esta verdad, enfrentamos la adversidad de una manera distinta, porque en vez de ser dominados, no sé, por la angustia, por la ansiedad, por la insistencia de querer resolver la situación, aprendemos a descansar en la soberanía de Dios y entendemos que el Señor conoce perfectamente lo que nos está pasando. El Señor sabe el dolor que esa situación genera en nosotros. El Señor conoce el camino que hemos recorrido con esa situación y el Señor también tiene todo bajo control. Y es que la paz que muchas veces experimentamos los creyentes o que siempre experimentamos no proviene de que tengamos la respuesta de todo lo que nos pasa. No, porque nosotros no la tenemos. La paz que experimenta el creyente proviene de que confía plenamente en aquel que sí tiene todas las respuestas. Y me llega a la mente una frase que también es antigua, que es de Agustín de Hipona, creo, que dice que, Señor, tú nos hiciste para ti y nuestro corazón permanece inquieto hasta que descanse en ti. Y cuánta verdad hay en esta frase, porque constantemente en nuestras vidas vamos a ser asolados por tribulación, por problemas, por enfermedades. Sin embargo, si no aprendemos a descansar en el Señor, no vamos a encontrar paz en ningún ambiente, en ningún aspecto de nuestras vidas. Tenemos que aprender a descansar sabiendo que aunque todo a nuestro alrededor esté expresando una circunstancia adversa, el Señor está obrando por encima de todo ello.
Y el Señor tiene control de todo aquello que nos está preocupando, que nos está lacerando. Y usted me dirá, sí, es muy fácil para ti quizás predicar desde ahí, hablar sin tú saber la situación que a mí me está pasando. No, yo no conozco de manera particular la situación que pasa a nadie aquí, pero el Señor sí la sabe. Y quien tiene que saberla es Él, porque Él es quien está obrando en su vida y a su favor. Gloria a Dios. Y es que debemos vivir arraigados a esta verdad, que sin importar lo que estemos pasando, lo que estemos atravesando, el Señor está ahí obrando a nuestro favor. Y si me dan la oportunidad, quisiera tomarme unos minutos para testificar algo. Y es que en junio pasado estábamos en el trabajo testificando acerca de cómo el Señor había obrado en nuestras vidas. Y yo recuerdo que yo le dije a una compañera, yo no me siento lista para testificar con todo lo que he atravesado este año, en lo que va de 2026. Y ella, que estaba exactamente en la misma situación que yo, en la misma situación de salud, me dice, mira, yo te entiendo porque yo tampoco lo estoy. Recuerdo que el pastor me escribe para darme la oportunidad de predicar hoy, y luego llega a mi mente la idea de que Mayri, tienes que testificar. Y yo la desecho, digo, no, yo no estoy lista. Y vengo un domingo aquí a un culto, y recuerdo que se acerca Griselda a orar por mí. Griselda, bendigo tu vida y tu ministerio. Y recuerdo que en esa ocasión ella oró por mí y me dijo, Dios quiere que tú testifiques para que los demás vean cuán maravilloso ha sido Él en tu vida y cómo Él ha obrado en este tiempo a tu favor, a pesar de que todas las circunstancias estaban adversas, ¿verdad? Y es que el testimonio es un poco largo, pero lo voy a tratar de resumir un poco. Y a principio de este año, ustedes saben que nosotros iniciamos todos con muchas expectativas, ¿verdad? Expectativas de lo que queremos hacer, de lo que queremos realizar. Y yo tenía todas las mías ya planeadas y recuerdo que se las presenté al Señor y les dije, Señor, si es tu voluntad, tú lo haces. Y la primera semana, hermanos, me agarró un dolor de este lado del abdomen que no tenía explicación. Y recuerdo que empiezo a experimentar otros síntomas. Empiezo a experimentar fiebre, que cansancio extremo, que otras cosas. Y mi prima me dice, Mayri, yo te hago los estudios, tú vienes y verificamos porque yo creo que es una apendicitis que tú tienes. Y yo voy, me hago los estudios, ¿verdad? Y efectivamente a lo que creíamos era una apendicitis, porque se veía que el lugar donde se encuentra el apéndice, que es la fosa ilíaca, estaba inflamado. Voy donde mi doctora, ella me hace todos los estudios, me hace todo, el examen físico y me dice, sí creo que es una apendicitis, pero vamos a tener que hacerte otros estudios para verificarlo. Cuando pasan los días y ya están los resultados, no era una apendicitis, no era nada. Y sin embargo, los resultados de los análisis seguían arrojando que había una inflamación, pero que no sabían dónde estaba. Ella me dice, bueno, creo que es algo más complicado. Te vamos a mandar a hacer otros estudios para que te hagan unas biopsias para saber qué es lo que está pasando. Recuerdo que voy y visito al otro doctor donde me refirieron a hacerme los estudios y ese día yo estoy tranquila porque estoy confiada en el Señor hasta ese momento y visito primero a mi oftalmóloga y ella me dice, Mayri, yo lamento decirte que el tratamiento que hemos estado realizando este último año no está funcionando, ya no hay nada que en mis manos yo pueda hacer por ti. Y ese fue como el primer golpe de ese día. Hoy visito después al doctor y él me dice,
efectivamente todos los síntomas que tú estás experimentando puede ser enfermedad de Crohn en etapa inicial, que es una enfermedad en la que el cerebro o el sistema ataca al intestino porque lo detecta como amenaza. Pero también existe la posibilidad de que sea un cáncer digestivo en etapa inicial. Y cuando yo estoy ahí, yo me voy lejos pensando, porque yo estoy sola en la consulta. Y él me dice, vamos a hacerte los análisis para verificar y saber con lo que nos vamos a encontrar. A todo esto, yo me hice los análisis y yo no le dije a nadie que yo me los había hecho, porque yo dije, bueno, yo no voy a mortificar a nadie todavía hasta que yo no tenga los resultados. Cuando salen los resultados y verificamos que para la gloria de Dios no era lo que se creía, entonces proceden a hacerme los estudios para buscar, ya convencidos de que sí era la enfermedad de Crohn en etapa inicial. Y cuando me hacen los estudios más profundos y me toman las biopsias, se dan cuenta que tampoco es eso. Y cuando el doctor me presenta los resultados, que yo, en lo que yo creo, en lo que yo recuerdo, porque estaba un poco anestesiada, él dice, no encontramos nada. Vamos a esperar a que salgan las biopsias. Cuando salen las biopsias tampoco hay nada. Y deciden tratarme la enfermedad como una situación generada por estrés, generada por aquellas cosas que nosotros queremos cargar nosotros mismos, ¿verdad? Y no aprendemos a descansar en el Señor. Y yo recuerdo, hermanos, que durante los primeros meses, hasta el mes de marzo, yo era constantemente, era un análisis nuevo, un estudio nuevo, una consulta, y no se sabía, no había explicación para lo que me estaba pasando. Al final, eso que me estaba pasando sí dejó consecuencias por las cuales decidieron hacerme una cirugía múltiple en marzo. Y cuando yo estaba ahí, yo tomé la decisión de operarme para mejorar. Y yo hasta ese momento había confiado plenamente en Dios. Yo estaba sumamente tranquila. Hasta que yo me operé y experimenté el dolor más horrible que usted pueda llegar a imaginarse en su vida. La doctora no me había mentido, me había dicho que iba a ser una recuperación sumamente dolorosa, porque al contrario de otras cirugías, que mientras usted está recuperándose, usted se va sintiendo mejor, esta no, mientras uno se iba recuperando, se iba sintiendo peor. Y recuerdo que una noche yo estaba tan angustiada, tan estresada por el dolor tan grande, la incomodidad tan grande que yo estaba sintiendo, que lloré a Dios con tanta desesperación. Y el Señor me respondió esa misma noche y yo decía, wow, Señor, si tú me respondieras así siempre. Y el Señor me hizo entender en ese momento que eso era necesario que yo lo pasara, porque yo necesitaba aprender a tener mayor confianza en Él y a descansar en Él. Que habían situaciones que se escapaban de mi control, pero que Él las tenía todas bajo su control. Y que aunque yo estuviera pasando humanamente, porque mientras yo estaba atravesando, yo hasta me cuestionaba qué era lo tan grande que yo había hecho. El Señor me hizo entender que no es el dolor que yo esté pasando, sino lo que Él va a hacer a través del dolor. Lo que Él va a terminar, hermanos, en mi vida a través de la situación que yo estaba pasando. Y no le quiero decir que toda la vida es color de rosas, ¿verdad? Porque uno pasa sus situaciones y pasa sus momentos. Sin embargo, siempre debemos tener pendiente que aun cuando estemos en el piso, arrastrándonos en el lodo, ahí está el Señor cuidando de nosotros. Gloria a Dios. Otra verdad que debemos entender es que cuando vivimos Coram Deo, desarrollamos un corazón que ama la santidad. Y es que al acercarse al final del Salmo, David expresa todo su rechazo hacia todo aquello que se opone a Dios. Él dice específicamente en los versículos del 19 al 22 lo siguiente: de cierto, oh Dios, harás morir al impío,
Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Y nos parece curioso, ¿verdad?, que en medio de un salmo que se declara acerca de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, Él toma el tiempo para hacer esta declaración. Y más que una declaración impulsiva de parte de David, esto refleja el gran amor que Él siente por Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque mientras más cerca está David del Señor y de su santidad, más se opone a todo aquello que la ofende, más la rechaza. Y este es uno de los resultados más hermosos del corandeo, porque la obediencia, hermanos, deja de ser una imposición, deja de ser una obligación y empieza a convertirse en un deseo genuino de nuestros corazones. Porque cuando somos conscientes, ¿verdad?, de que el Señor no solo observa lo externo, sino que también observa y discierne lo interno, queremos vivir para alabar y glorificar su nombre. Tenemos que estar pendientes, hermanos, que esto no es solo una decisión basada en el esfuerzo humano, porque muchas veces creemos que nosotros lo podemos todo, que podremos alcanzar todo, que podremos conquistar todo. Y no, esto únicamente se logra por el Espíritu Santo y su obra transformadora en nuestros corazones, que va cambiando, hermanos, todos nuestros intereses, poniendo los intereses de Dios en nosotros. Porque mientras más cerca estamos del Señor, más queremos agradarle y más queremos glorificarle. Gloria a Dios. Y es que si estamos más cerca de Dios, más queremos imitar su carácter. Si estamos más lejos, más queremos vivir para nosotros mismos. No sé si ustedes en algún momento han experimentado esto. Mientras más cerca yo estoy de Dios, más yo reflejo su carácter. Y eso nos lleva a preguntarnos qué pasaría si nosotros en algún momento olvidáramos que vivimos, ¿verdad?, delante de la presencia de Dios. Si nosotros llegamos a olvidar esto, entenderíamos que vivimos para nuestros propios deleites, para nuestros propios placeres, para satisfacernos nosotros mismos, para el éxito personal, para alimentar nuestro ego. Y nos olvidamos que nada queda oculto delante de la presencia de Dios. Absolutamente nada. Y hay una cita bíblica que se encuentra en Hebreos 4:13 que nos dice lo siguiente: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay nada, hermanos, que quede oculto ante aquel que nosotros tenemos que dar cuentas. Y esta es una imagen del Señor bastante poderosa. ¿Y usted sabe por qué? Porque todo aquello que nosotros nos empeñamos en ocultar permanece desnudo delante de los ojos del Señor. Todo. Es que mientras nosotros vemos lo externo, nos preocupamos por lo externo, Dios va más allá. Y por eso es que ningún acto oculto, ninguna palabra pronunciada es secreto, ningún pecado, hermanos, escapan de su conocimiento perfecto. Nada. Y esto, fíjese lo curioso, confronta directamente nuestra tendencia natural a ocultar el pecado. Porque, ¿qué es lo primero que hacemos cuando pecamos? Queremos ocultarlo, ¿verdad? Desde el principio de la creación, los seres humanos nos hemos caracterizado por esto. Porque, ¿qué fue lo que hicieron Adán y Eva cuando desobedecieron en el huerto del Edén? Querían ocultarse de la presencia de Dios. Y no logramos entender que no es que Dios no conozca nuestro pecado, es que muchas veces nosotros queremos vivir como si Él no lo conociera, como si Él estuviese ignorando lo que nosotros estamos haciendo. Y no, Hebreos nos recuerda que algún día nosotros tenemos que compadecer delante de su presencia y allí no habrán justificaciones. Allí no habrá ninguna justificación delante del Señor. Ay, Señor, que yo lo hice porque tú sabes que mi carne era débil. No, no hay justificación delante de su presencia.
Y es que por esto es que aprender a vivir el corandeo es aprender a llevar una vida íntegra, hermanos, una vida en la que dejemos de lado toda hipocresía y que aprendamos a cultivar en privado la misma fidelidad hacia el Señor que nosotros queremos mostrar públicamente. Para ir finalizando, cuando vivimos corandeo, permanecemos abiertos a la obra transformadora de Dios. Y es que el Salmo precisamente concluye con una oración que a mí en lo personal me parece sumamente hermosa. Y es que esta oración resume perfectamente cuál era el corazón de David en ese momento. En los últimos 2 versículos, él dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y guíame en el camino eterno. Y estas palabras, hermanos, nos muestran que David, aún siendo David, ¿verdad?, que muchos le conocemos por sus grandes hazañas y su fidelidad, no consideraba aún haber llegado a la meta, sino que él quería que día tras día el Señor continuara transformando su vida, cambiándolo y guiándolo. Y tal como David debemos ser cada uno de nosotros, porque vivir conscientes de la presencia de Dios es también entender que la vida cristiana es un camino de crecimiento continuo, en el que nosotros nunca vamos a dejar de aprender, nunca vamos a dejar de depender de Dios, y siempre debemos permitir al Espíritu Santo que sea quien transforme nuestros corazones, entendiendo desde dentro que toda corrección, por más que nos duela y por más que nos moleste, lo único que tiene por objetivo es hacernos más semejantes a Cristo. Y cómo no quisiéramos, ¿verdad? Porque el llamado es ser a la estatura de Cristo, y muchas veces nos quedamos, mire, que ni al suelo siquiera llegamos. Y es que por esto es que Dios nunca va a buscar avergonzarnos. Esa no es la intención del Señor. La intención de Dios es conducirnos a la vida eterna, darnos el mayor regalo, el mayor privilegio, que es estar con Él en la eternidad.